Hola niñas de octavo básico, les quiero enviar un gran saludo a todos ustedes, decirles que el día de hoy nuestra clase va a estar enfocada en la difusión de las ideas reformistas y la guerra de religión. Mi nombre es Valeria García Reyes y esta es la clase de hoy. Vamos a conocer ahora el objetivo de la clase. Y este objetivo es comprender las ideas reformistas y guerras de religión a través de distintas fuentes y evaluando la importancia del respeto a la diversidad de creencias. O sea, una vez que nosotros terminemos nuestro video y realicemos la actividad, tenemos que comprender cuáles son las ideas reformistas y cuál es la guerra de religión. A través de distintas fuentes, que en este caso van a ser mapas, y vamos a evaluar el respeto a la diversidad de creencias, ¿ya? A las diferentes creencias que podamos tener o que puedan tener los otros. ¿Y qué aprendimos nosotros la clase anterior? Bueno, aprendimos sobre la contrarreforma, que son todas las ideas, todas las puestas en marcha de la Iglesia Católica para hacerle frente al tema de la reforma que fue instaurada por Lutero. Y también aprendimos sobre el Concilio de Trento, que básicamente fue la reunión en la ciudad de Trento en donde se llevaron a cabo todas estas ideas. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Nosotros el día de hoy vamos a ver la división religiosa de Europa en el siglo XVI, la guerra de los 30 años y la paz de Westfalia. Bueno, el primer punto entonces sería la división religiosa de Europa y básicamente es en el siglo XVI. ¿Ya? Es importante, siempre se los he dicho, que ustedes tengan conocimiento de los números romanos, porque así se expresan los siglos. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, vamos a ver nuestra primera fuente, que es nuestro mapa y es el mismo mapa que se encuentra en el texto escolar. Entonces vamos a entender que durante el siglo XVI, este movimiento reformista ideado por Lutero se extendió rápidamente por Europa, ¿ya? Todos sus pensamientos, toda su crítica hacia la Iglesia Católica se extiende rápidamente por este continente y fue apoyado no solamente por la gente que tenía ideas o que estaba inmersa en la religión, sino que también los apoyaron la nobleza y la burguesía de ese entonces. Y la difusión de estas ideas luteranas, como les dije en las clases anteriores, favoreció la formación de diversas iglesias, ¿ya? No solamente la iglesia luterana, que es netamente la ligada a Lutero, sino que otras más y todas estas diferencias religiosas entre católicos y reformistas también crearon conflictos. O sea, al presentar Lutero sus tesis y sus críticas a la Iglesia Católica, al idear una religión reformista, se crean conflictos, ¿ya? Y conflictos bélicos. ¿Qué quiere decir? Conflictos armados. Entonces, una vez que nosotros leamos este mapa y nos demos cuenta que en Europa, que es este continente que acá, podemos entender que se sitúan varias religiones. Los luteranos, los católicos, los anglicanos, que es una iglesia básicamente de tendencia de Inglaterra, pero que acá se expresa en los países como Noruega, Suecia, las ideas de la iglesia calvinista, que básicamente es una iglesia reformista, pero que se establece por Juan Calvino, de ahí su nombre. Los musulmanes son, si ustedes pueden ver acá, el color amarillo, son básicamente aquellos que creen en un solo Dios y también creen en el profeta Mahoma, ya que básicamente aceptan la creencia islámica, ¿ya? Y están también acá en celeste, ¿ven? Los ortodoxos,
que son básicamente una confesión cristiana cuya antigüedad se remonta a Jesús. Ya es una iglesia católica, se llama Iglesia Católica Ortodoxa. Y como les contaba, todas estas propuestas de Lutero y también las propuestas de la Iglesia Católica con la Contrarreforma eh, inician una guerra que se denomina la Guerra de los 30 años. Y esta guerra básicamente involucra a varias potencias de Europa, ya a varios países de Europa. Si ustedes pueden ver acá cómo está el mapa, y ahí pueden visualizar los países como Portugal, España, Francia, acá está Italia, Dinamarca, Suecia, en fin, son potencias que se vieron involucradas en esta guerra de los 30 años que fue desde 1618 hasta 1648. ¿Ya? Yo quiero que vean un video sobre esta guerra para que les quede un poco más claro. Pero eran las distintas fes cristianas las que pronto entrarían de nuevo en conflicto. En la Viena católica existían planes para ahogar la reforma. El emperador Fernando II tenía intención de dar marcha atrás y derrotar a los protestantes dentro de su imperio. Católico devoto, quería restaurar la unidad de la Iglesia. Pero dentro del fragmentado Sacro Imperio Romano Germánico, los protestantes se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta. El año 1618 marcó el comienzo de la última y más cruenta guerra confesional entre las potencias cristianas. Durante 30 años, el centro de Europa se transformó en un campo de batalla. Fue una guerra por motivos de fe, de poder y por el control del continente. A veces las alianzas se fraguaron independientemente de las diferencias religiosas. La Guerra de los 30 años tuvo consecuencias terribles para Europa. Regiones enteras quedaron devastadas y despobladas. La violencia, las enfermedades y la hambruna causaron la muerte de más de un tercio de la población del mundo germanoparlante. Al final no hubo un vencedor, sino muchas víctimas. En nombre de la fe, se había desatado una catástrofe. Finalmente hubo consenso en que la religión nunca debería volver a ser la causa de una guerra entre europeos. El Tratado de Westfalia de 1648 puso fin a las guerras confesionales del mundo cristiano. El precio de la paz fue la escisión definitiva de la Iglesia y la fragmentación territorial del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, ahora que pudieron entender un poco más en qué se trataba la guerra de los 30 años, podemos también entender que fue una guerra que no solo tuvo que ver con el tema religioso, porque claramente después toma otros tintes y también tiene que ver con el tema político y con el tema territorial, ¿ya? Entonces esta guerra, como dice el video, es bastante devastadora y una guerra también tiene no solamente muertes, sino que también un tema económico, un tema social, en fin. Bueno, y para parar todo el tema de la guerra, se situó la paz de Westfalia y que se desarrolló en 1648 y finalizó esta guerra de 30 años. Y con esto fue súper importante el tema de este tratado porque creó el primer sistema internacional en donde se establecía el tema de una tregua para acabar con esta guerra
sobre todo con las guerras de religión, que creo que no se entienden mucho en verdad, porque sinceramente no se puede utilizar la religión para exterminar gente o para luchar por otras cosas que no sea el fin último de la religión, que básicamente es tener paz y tener unidad. Y aquí podemos ver un mapa, pero este mapa es del día de hoy, en donde están algunas de las religiones, no todas, pero quiero que más o menos ustedes puedan divisar cómo se comporta el tema de las religiones en el día de hoy. Y tenemos el cristianismo, ¿ya? Y aquí tenemos todas las iglesias, que no solamente la católica, sino que todas las que tienen que ver con el cristianismo, como lo dije, las luteranas, las anglicanas, las ortodoxas, las calvinistas, etc. Y en el sector amarillo son las que más predominan en el mundo. Si ustedes pueden ver, todo el continente americano está este color acá. Oceanía, Asia, una parte, en verdad. Y también tenemos acá el Islam en color rojo, ¿no es cierto? Y el hinduismo acá, India. Y tenemos otras religiones en estos sectores, también Asia. Entonces podemos ver cómo se comportan más o menos las religiones en nuestro planeta, ¿ya? Y ahora que saben cuál era la división religiosa en Europa, cómo se comportaba la guerra de los 30 años y la paz de Westfalia, es que quiero que hagamos lo siguiente. Primero, ustedes van a realizar las actividades de la página 34 y 35, pero, ojo acá, solo las actividades 3 y 4. Ojo, páginas 34 y 35, solo las actividades 3 y 4. Segundo, quiero que reflexionen junto a la familia sobre lo importante que es respetar las distintas creencias. Y aquí es un punto muy importante porque claramente toda religión y la mayoría de ellas se basa en el respeto, ¿ya? En el respeto mutuo, en el respeto que nosotros debemos tener en aquella persona que no cree igual que yo, que no tiene las mismas creencias que yo, pero sí, de todos modos, merece el respeto necesario. Entonces quiero que ustedes los comenten con su familia y reflexionen sobre eso, ¿ok? Luego van a responder la pauta de evaluación y finalmente van a enviar la pauta de evaluación a mi correo. ¿Ya? Les envío un beso gigante, muchas gracias y que estén muy bien.